Bueno, muy buenas noches. Mi saludo a todos ustedes, a los colegas, amigos de la mesa y del panel, y agradeciendo por la invitación a los organizadores de esta convención, que no solo es de estudiantes de medicina, sino en general de profesiones de la salud, para discutir el tema de los campos clínicos. Y saludando la presentación del doctor Huamán, que creo que ha hecho muy bien en el sentido de no restringirse única y exclusivamente al tema de campos clínicos, sino abrir el panorama mucho más allá en relación a los recursos humanos en salud que el país requiere para responder a las necesidades, demandas que tiene planteada la sociedad peruana. Y creo que esto es muy importante porque nos abre el panorama. Y creo que ustedes, estudiantes de ciencias médicas y de la salud, es con ese panorama amplio que deben enfocarse los problemas. Y el problema se plantea en general, creo, respondiendo a la pregunta, dándole una forma distinta a la pregunta de hace más de 50 años que nos hemos hecho, ¿no? Esa de cuál es el médico que el Perú necesita. No. ¿Cuál es la formación médica del siglo XXI que se requiere en el Perú? ¿No es cierto? Porque lo ha dicho el doctor Somocurcio, José Pepe, nuestro amigo, ¿no es cierto?, de que la educación médica ha pasado por distintos momentos. Y entonces, ¿en qué momento nos encontramos? Los paradigmas de la educación médica anteriores, ¿a qué respondían? Y entonces así podremos acercarnos a responder este planteamiento de cuál es la educación médica que se requiere hoy en el Perú en el siglo XXI. En primer lugar, amigos, una cosa que es importante: no va a cambiar mucho la educación médica, ni va a dar esta respuesta, ya no para hablar en términos generales de la necesidad de la transformación de la sociedad, sino si es que la universidad no cambia. Un grave problema que tenemos es el problema de la universidad. Y miren, ahorita se está tocando parcialmente algunos de los problemas de la universidad a través de dos leyes que se han dado recientemente, una ley y un fallo del Tribunal Constitucional. Uno, el fallo del Tribunal Constitucional que deroga la ley que prohibía, de acuerdo a la ley universitaria, que se generen filiales de las universidades en cualquier lugar. Miren, la ley universitaria lo prohíbe. Y había una ley que ratificaba ese mandato de la ley, y el Tribunal Constitucional ha dicho: oh, un momentito, la iniciativa privada en educación es libre y no se le puede poner ninguna cortapisa, de acuerdo a la Constitución. Y dos, la ley que acaba de dar el Congreso para permitir la elección universal por la comunidad universitaria de las autoridades, rector y decanos. Entonces, se ha tomado el problema universitario por esos dos aspectos, pero lo que está en discusión es el conjunto de la vida universitaria. Y este es un tema en el que nada va a cambiar, o va a cambiar muy poco, si es que desde el interior de la universidad no se gestan los movimientos, tanto de estudiantes como de profesores, alrededor de propuestas transformadoras de reforma nuevas de la universidad. O sea, esperar que esto se haga por ley será estos parches que se vienen haciendo. Recordar que en el Congreso se viene discutiendo hace casi 20 años o más una nueva ley universitaria, hasta ahora no se pone de acuerdo. Pero esto va a continuar así si es que no existe en la universidad un movimiento de estudiantes y de profesores tras banderas de la renovación y cambio en la universidad. Y esto es clave. Y se ha planteado la necesidad de que haya una nueva reforma universitaria. Algunos la han llamado la segunda reforma universitaria, para diferenciarla de la primera
de la reforma de Córdoba de 1919, de aquella asignada fundamentalmente por la lucha por la democratización de la vida universitaria. Y ahora se plantea, desde fines del siglo pasado, de que es necesario una segunda reforma universitaria que, sin desdeñar, sino por el contrario, mejorando y profundizando los cambios democráticos, apunte a la calidad de la educación como elemento fundamental de la nueva reforma de la educación universitaria. Ese es un tema que está planteado para el movimiento universitario y para el país. Este es un tema clave, sin duda. Y alrededor de esto evaluar qué está pasando realmente en la universidad, qué está pasando en nuestras facultades. En segundo lugar, el tema de los campos clínicos, pero visto en el asunto del enfoque global de la educación médica, de la formación médica. Y ahora podemos decir, ¿cuál es el médico que el Perú necesita? Es un médico que responda a los problemas de salud del país, pero que al mismo tiempo tenga que ver el mundo, tenga que ver con los avances de la medicina a nivel mundial. Por eso es que tenemos una gran responsabilidad, más que los médicos que seguramente en Estados Unidos, en Europa, en los países que solamente ven los avances de la medicina, los nuevos horizontes, pero nosotros no. Nosotros que tenemos que responder a estos problemas que he hablado de tuberculosis, a los problemas de atención primaria, los problemas de ruralidad, desnutrición, los problemas de la permanencia todavía de las enfermedades infectocontagiosas, de la nutrición, de la maternidad, etcétera, pero también ver los nuevos problemas, no solo que nos importan las enfermedades crónicas. No olvidemos que hoy la primera causa, ya hace años, de mortalidad en el país son los accidentes cerebrovasculares, los accidentes cardiovasculares. No olvidemos que las enfermedades degenerativas crónicas son una carga muy importante de la mortalidad y la mortalidad en el país. No olvidemos que el cáncer es uno de los problemas más importantes de muerte en el país. Y entonces nosotros no podemos vernos solo como vemos los problemas de la ruralidad. Si no, vamos a ser médicos que de tercer mundo. ¿Vamos a volver a la concepción de médicos descalzos? No. Nosotros tenemos sí que responder a esos problemas. Sí, sin duda, en primer lugar. Pero nuestro horizonte es el horizonte mundial. Nuestro horizonte es el desarrollo de la ciencia. Y tenemos que responder. Por eso es muy importante entonces las características de nuestra formación profesional y las exigencias que tenemos para responder frente a estas demandas. Recordar, amigos, que en educación médica, en la colonia, la educación médica, ¿quién la hacía? La universidad, pero no porque formaba específicamente médicos, sino se tomaban determinados cursos y había una institución que se llamaba el protomedicato, que era el que después tomaba examen y le daba el título de médico, no solo a los egresados de las universidades, sino a otros prácticos que hacían otras actividades denominadas de la medicina y la salud. Eso es el protomedicato. Recordar que recién en 1856 recién se forma en la universidad la Facultad de Medicina, en la Universidad de San Marcos. Recordar que hasta 1958, 60 solo existía una Facultad de Medicina en el país, y que en los últimos 50 años hemos pasado de una facultad a 32 facultades de medicina. Y después de estas decisiones es probable que pasemos a una cantidad 60 por lo menos, porque cada una de esas facultades, imagínense ya las peruanas, que ya está próxima a obtener la autorización para tener facultad de medicina, va a tener estas facultades en sus 45 filiales. Eso no lo dude.